Disculpen por la falla técnica que tuvimos hace rato, se interrumpió la transmisión, disculpen por eso. Pero continuamos, terminamos la primera sección del censo. Ahora pasemos a la sección de la plaga. David es confrontado nuevamente con un profeta. Esta vez no es el profeta Natán, es el profeta Gad, y se le da tres opciones para su consecuencia: 3 años de escasez, 3 meses de espada o 3 días de plaga. Y David responde en el verso 14: mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana, que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación. Esto no era una plaga pequeña, especialmente en aquellos días. No era una plaga pequeña. Es más, es una de las más grandes que ha habido en la historia de Israel. ¿Y por qué fue esto? ¿Por qué fue que Dios permitió esto? Recuerden, el enojo de Dios estaba en contra de Israel. En comparación con la plaga que estamos actualmente, las gráficas más recientes muestran arriba de 90,000 muertes con el COVID-19 en Estados Unidos solamente. 90,000, arriba de 90,000 muertes en Estados Unidos en el transcurso de, qué sé yo, 2, 3 meses, no estoy seguro de las fechas en eso, pero aquí miramos 70,000 muertes en 3 días. Algo que quisiera, y esto lo estaba mencionando en la otra transmisión, y lo cual estaba bien inspirado, pero lo voy a volver a repetir. A veces caemos en el afán de que si estamos viviendo en tiempos en los cuales se predijo en el Antiguo Testamento, y creo que usted sabe de lo que me refiero. Nos enfocamos más en que ya estamos en los últimos tiempos porque fue algo que se predijo antes, está en las Escrituras estos tiempos. Miren, yo no sé si sí o no. Sé que estamos en los últimos días porque se habló de los últimos días en los tiempos de Pablo. Eso no estoy cuestionando. Pero si eso no es una plaga en la cual se predijo antes, no estoy diciendo que no creo que sea o no sea. Lo que estoy diciendo es que ya ha habido plagas antes. No somos únicos en experimentar esta plaga. No somos únicos. Aquí miramos 70,000 en 3 días. Y en vez de enfocarnos si eso no es algo que se predijo hace muchos años, nuestro enfoque debería de ser, ¿cómo la gente de Dios respondió a la plaga durante ese tiempo? Para nosotros saber cómo responder. Creo yo que ahí es donde nosotros debemos de enfocarnos. ¿Cómo respondió David? ¿Cómo respondieron estos hombres de Dios durante este tiempo? Eso creo yo que es algo importante. Mas sin embargo, ¿qué sentimientos puede traer una crisis de esta magnitud? Desesperación, impotencia, angustia, tristeza, aflicción, pánico, estrés. Todas estas cosas pueden estar envueltas cuando está uno en este tipo de crisis. Ahorita estamos viviendo una situación difícil en la familia. Mi esposa y yo. Yo con mi tío Samuel, la familia en Tijuana y todos alrededor de mi tío, animándolo y orando por él para que salgamos de esta, ¿no? Pero también mi esposa, con familiares en México, que ya van 2 que han fallecido. Creo que hace una semana, no tiene mucho. Estamos viviendo esto, estamos aprendiendo cómo navegar estas situaciones, estas emociones. Es difícil porque queremos estar ahí para apoyar y estar ahí para consolar a nuestros familiares, pero también con el temor si nos contagiamos y poder afectar y contagiar a otros familiares. Estamos con esa tensión, ¿no? Pero algo que realmente no se menciona, no se dice, o no se piensa más bien, es que en la crisis donde realmente conocemos a Dios.
es en la crisis en donde realmente conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde se revelan nuestras verdaderas emociones, nuestros verdaderos valores, nuestros verdaderos prioridades. Es en esos momentos, no en tiempos de recreación, sino en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Es ahí donde se revelan estas cosas. Y en esta ocasión la plaga revela que David, era un hombre que conocía a Dios, conocía la misericordia de Dios. Dice, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Esa es la frase que usa. Y creo yo, si alguien pudiese hablar de eso, era el rey David, siendo alguien quien mató a mucha gente, siendo que alguien quien fue perseguido por su hijo y conoce los diferentes facetas de guerra, ¿no? Cómo puede un ser humano vengarse y luego llevarlo a que el otro se vengue, y estas cosas pueden estar sucediendo por años. Y creo que David ha de haber pensado, pues 3 años, 3 meses, 3 días, creo yo que lo más pronto que podamos cortar con eso sería mejor, porque 3 meses de espada creo yo que serían más tiempo, más muertes. Y Dios comprueba esto. Dios comprueba que estaba David correcto en su pensamiento de Dios. Verso 16 dice, sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel y le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo mal, porque estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Y aquí miramos, he aquí la razón, la razón por la cual David es un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba dispuesto a recibir el castigo sobre él mismo. Y aquí miramos una hermosa imagen del sacrificio de Jesús, quien estuvo dispuesto a entregar su vida en sacrificio para todo el mundo, de todo el mundo, para que se levantara la plaga del pecado. La plaga del pecado. Plagas mortales como la cual estamos viviendo hoy en día. Plagas mortales como la cual sucedió en aquel entonces. Estas plagas son efectos secundarios de la plaga del pecado. No es... estos tipos de plagas son por resultado del pecado. De eso podemos entender. Eso podemos entender. Cristo viene y levanta, remueve esa plaga del pecado en nuestras vidas, de tal manera que ya en vez de ser quienes tenemos temor a las consecuencias del pecado en cuestión de la muerte y todo lo que puede venir, nos agarramos del Señor. Nos agarramos del Señor, confiamos en su promesa de resurrección para los santos, confiamos en su promesa, confiamos en que si algo Dios permite, es para ayudarnos a ser más como Él, a afinar nuestras vidas a como Él quiere que seamos. Y eso podemos tener esa confianza, en cuestión de eso. Tengamos cuidado de poner nuestra confianza en el hombre. Pongamos nuestra confianza en Dios y no en el hombre. El hombre es fluctuante, es engañoso, es vanidoso, es astuto, es cruel. Es cruel. David dice, yo prefiero la misericordia de Dios que la crueldad del hombre. Y miramos números exagerados. En la Primera Guerra Mundial se dice que hubo 40 millones de muertes en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubieron 75 millones de muertes. Estamos hablando de diferente tipo de clase de lo cual afecta el pecado del hombre. Y aún así hay gente que solo está esperando respuesta del hombre para calmar su crisis. Gente que solo confía en sus propias fuerzas para sobrellevar sus problemas, que vienen como plagas sobre sus vidas. Y eso es lo preocupante, pues.
Eso es lo preocupante, no la plaga de enfermedad en sí, es la plaga de problemas, la plaga de aflicción, la plaga de pánico, la plaga de tormento, la plaga de inseguridad, la plaga de duda. Estas cosas que vienen a nublar aquello que es verdadero, aquello que es la esperanza que hay en Cristo. Ese es el problema. Es verdad, la pandemia pasará, la crisis pasará, pero el conocer de la misericordia de Dios, de cómo es Dios en su carácter y en su trato con sus hijos, en medio de todo eso, eso es lo que realmente va a permanecer hasta la siguiente prueba. Hasta la siguiente prueba. Pasaremos de esta, entraremos a otra, pero si algo nos podemos llevar de aquí para allá es la misericordia de Dios. Si algo debemos de seguir orando por es la misericordia de Dios. Y a veces y ahí luchamos, ¿no? Porque en nuestra humanidad queremos ir rápidamente al Señor, ya remueve todo esto. Y creo yo que el conocer a Dios nos lleva a, Señor, obra conforme a tu misericordia, obra conforme a tu gracia, obra conforme a como tú eres. Y ahí ponemos nuestra esperanza. Y finalmente, ya para terminar, vimos la sección del censo y los efectos y cómo David demuestra ser un hombre conforme al corazón de Dios en respuesta al censo, en respuesta al pecado, en respuesta a la plaga, pero también hay un altar. En versos 18 al 24 dice, ese día Gad fue a ver a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Araúna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Araúna. David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y edificar un altar al Señor para que se detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, le respondió Araúna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Araúna, no, insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Creo que agradecido por la misericordia de Dios que Dios había demostrado al poder haber sido más duro por no haber exigido la ofrenda al tomar el censo. David con todas las ganas desea comprar el material para levantar un altar. El altar es el lugar de adoración en donde nos acercamos a Dios. Eso es lo que representa el altar. Es el lugar donde nos acercamos a Dios. Usted en este momento ha levantado un altar al Señor. No es una estructura física como lo era antes, pero el hecho de que usted haya apartado con su familia, tal vez con sus hijos, qué sé yo, de la manera que usted lo haya hecho, ha levantado un altar para el Señor. Ha dicho, Señor, ofrendamos sacrificios de consagración, ofrendamos sacrificios de oración, de escuchar su palabra, de adorarle. Eso es un altar. Eso es un altar. Pero fíjense cómo David no pierde su percepción espiritual aún después de haber caído en pecado. Se da cuenta que la adoración que no te cuesta nada realmente no es adoración. La adoración que no te cuesta nada realmente no es adoración. Ahora, con el sacrificio de Cristo, los antiguos ritos sacrificiales son anulados, ya que Él es el sacrificio suficiente. Mas, sin embargo, como un altar físico, el altar para Dios es un lugar en donde algo tiene que ser entregado. Te tiene que costar algo. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿qué necesitas entregar? ¿Qué necesitas entregar? En este altar, en este tiempo en el cual usted está escuchando, está tomando este tiempo para adorar a nuestro Dios, porque aún el escuchar la palabra, la interpretación de su palabra, eso es una forma de adoración. En este tiempo en el cual usted ha levantado este altar, ¿qué necesitas entregar al Señor? Tal vez necesitas entregar orgullo, como David, ¿no? Necesitas entregar
vergüenza. Necesitas entregar miedo, temor. Necesitas entregar tu compromiso al Señor o la falta de compromiso. Necesitas entregar tal vez tu familia, tu matrimonio. El parar de confiar en que serán tus propias fuerzas el que restaurará a tu matrimonio, el que alcanzará a tus hijos. No, entrégaselos al Señor. Dios nos ama más que nosotros. Dios ama a nuestra cónyuge más que nosotros mismos. Entreguémonos al Señor. Estemos orando, estemos diciendo al Señor, aquí te entrego a mi familia, a mis hijos, mi incertidumbre, mi duda. Te entrego, Señor, mi obediencia, que sea una obediencia total. Algo te tiene que costar. Algo te tiene que costar. Has de presentar algo al Señor. Señor, te entrego mi carácter, mis relaciones, mi inestabilidad. Te entrego, Señor, mis fuerzas. Te entrego, Señor, qué sé yo, mis debilidades. Algo que dice, Señor, esto me tiene que costar algo. Pero no puedo levantar un altar y pensar que así como levanto un altar, ya todo va a seguir igual. No, levantemos un altar reconociendo que al entregar algo, al que nos cueste algo, es un sacrificio. Es un sacrificio. Romanos 12 lo dice. Seamos sacrificios vivos. Esa imagen de sacrificio es algo entregado, es algo que va a ser degollado, algo que va a ser, no es una imagen bonita. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que ser diferente. Al ver esta historia del censo, la plaga y el altar, somos recordados nuevamente cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios. E imitémoslo. En nuestras fallas delante de Dios somos invitados a confesar nuestro pecado y arrepentirnos y vivir en obediencia. En tiempos difíciles de prueba, tiempos difíciles de plaga, somos invitados a confiar únicamente en la misericordia de Dios. Y es una invitación a que levantemos un altar a Dios de adoración, un altar de consagración, de entrega y sacrificio. Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites estar alrededor de tu palabra y dejar que ella nos examine, nos lleva a adorarte, a amarte más, a buscar más de ti y saber, Señor, que tú usas este tiempo para que podamos con toda disposición decir, Señor, aquí está esto. Toma, Señor, mi vida. Quiero ser ese sacrificio vivo. Quiero ser, Señor, a quien confía en tu misericordia. Quiero ser quien te conoce. Quiero ser alguien, Señor, que en tiempos difíciles, aun cuando sea consecuencia mía o no, pueda yo, Señor, ir delante de ti en quebrantamiento, con un corazón contrito, con un corazón moldeable delante de ti. Gracias, Señor. Terminaremos con esta canción. Absoluto, eres Rey de nosotros, Señor de
vienen ya, grandes cosas Dios hará entre nosotros. Eterno, eres Dios fiel, Señor. Gracias, Dios. Bueno, estamos despedidos. Gracias por nuevamente tomarse ese tiempo. Disculpen por la interrupción que tuvimos, la falla técnica que tuvimos, pero pues sí, animamos, si gusta, se perdió algo, pues nomás simplemente tal vez puedan mirar los videos en diferente tiempo, pero les animamos a que puedan seguir orando por nuestra familia y podamos seguir conectándonos como iglesia, estar en comunicación. Estemos orando también por Pilar y su esposo y su hija, que también fueron diagnosticados con COVID. Estemos orando por ellos, estemos orando por todos los que están siendo afectados. Sigan mandando sus peticiones entre semana para poder estar orando por ellos. No sé si quieren decir algo. Dios los bendiga. Hasta pronto.